Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro A Primera Vista en una semana convulsa. O sea, llevamos una semana convulsa con el lanzamiento de la nueva Levo Gen 4 y prácticamente a las 24 o 48 horas han venido del tirón 3-4 lanzamientos con el motor DJI que estaba al caer que iba a haber lanzamientos con este motor. Antes de seguir y antes de siquiera hablar de la bici de la que voy a hablar ahora, yo desde ya digo que este marketing de lanzar un producto, de presentar un producto que realmente no existe y que no va a estar disponible hasta dentro de 3, 4, 5, X meses, yo no lo entiendo mucho. Vaya por delante ya esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ello y vamos a comentarlo. Y es que hoy, de los 3 lanzamientos que ha habido en estos días con motor DJI, probablemente el que más me ha interesado, gustarme o no lo vais a ver durante el vídeo, pero el que más me ha interesado porque me parece verdaderamente el más realista es el de esta nueva Megamo, ¿cómo se llama? Megamo Rison, Megamo, se me había olvidado el nombre. Megamo Rison, que os pongo ya por aquí, que en principio, pues oye, ha llamado la atención porque Megamo no lo esperábamos nadie, más o menos todos sabíamos que iba a salir la 1, que la 1 Myth nueva, que iba a salir una Forbidden, no me acuerdo cómo se llama la Forbidden, pero lo de Megamo nos ha pillado a todos. ¡Hostia! ¡Megamo! Así que ya te digo que me ha parecido porque probablemente sea el más realista, porque lo de la 1 no le voy a hacer directamente al primera vista, porque, bueno, a lo mejor sí, pero es joyería, o sea, es joyería edición limitada para 20 o 25, 50 usuarios, pero esta me ha parecido más realista y más a tiro de piedra y me parece que está hecha con más sensatez de cara al público. Así que vamos a empezar a ver cositas de esta Sebike, pues son un montón, ahora lo vais a ver. Aquí tenéis lo que es la bici en su web, en un color original. Mira, por lo menos yo este color no se suele ver y siempre son bienvenidas este tipo de cosas. Vamos a ir viendo cositas. Habla de que monta, pues efectivamente, el motor de DJI. No vamos a abundar en el motor de DJI, que se ha hablado hasta la extenuación de él. Habla de menos de 18 kilos de pura potencia de autonomía. Bueno, esto evidentemente sabemos que se trata de un modelo y con unas características muy concretas que ahora después os enseñaré. Geometría optimizada y adaptada al máximo, según dice aquí. Ahora entraré en esto, que hay mucho que hablar. Posiblemente de los que más hay. Lo que más me ha llamado la atención de estas bicis es este tema de la geometría, con un par de anécdotas en lo que respecta a la web. 800 vatios, conectividad total inteligente, bla, 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 bla. Fijaros, aquí hay un detalle muy cachondo, y es que cuando digo que la bici como tal no existe, es que solo existe el prototipo que aquí tenéis que han hecho. O sea, han puesto en la web las fotos del prototipo que se suele hacer rayado con cebra para que no se vea mucho en el monte y la gente no cante demasiado. Es decir, no tienen ni un prototipo pintado en condiciones, sino que todo lo que tienen en la web son render. Es decir, a mí lo que me da esta web, y con más cosas que vais a ver ahora, es ya. Vamos a sacarla rápido, que esto hay que publicarlo ya. Tiene cositas simpáticas la web, pero bueno, está a nivel de datos y tal, está bien, ¿no? Pero seguimos. Aquí tenemos la primera gran novedad y es posiblemente también de lo que más me ha llamado la atención. Tenemos bici de 100, esto ya lo había hecho más o menos Megamo con la Track, por ejemplo, y lo están haciendo muchas más marcas, Orbea, BH, etcétera, que es lanzar 2 modelos, uno de enduro. Bueno, en este caso, mejor dicho, aquí hay modelo de carbono y modelo de aluminio, pero a la vez también modelo de enduro con 160 de recorrido y modelo trail con 140 de recorrido. Y además Megamo en carbono y en aluminio. Oye, muy bien, todo lo que sea dar opciones, pues digo que a mí esta bici me ha llamado la atención por esto, por la cantidad de opciones que da a prácticamente cubriendo todo el abanico de presupuestos y de consumidores, ¿no? Aquí Megamo, bien, las cosas como son, macho. A lo que voy, ligereza, no sé qué, no sé cuánto. Pues literalmente la web solo tiene 2 fotos reales, esta y la primera que os he enseñado. Diseño y cinemática, geometría ajustable, que es muy fácil de explicar. ¿Os acordáis el otro día en el vídeo de la Turbo Levo Gen 4 que decía que Specialized lo que ha hecho es unir los 3 flip chip que tenían los 2 modelos anteriores de la Turbo Levo por separado, los ha unido juntos? Bueno, pues aquí Megamo ha tomado el modelo del flip chip de la Violeta. Aquí se ve muy bien, posición high-low, que altera unos milímetros, pues diferentes factores de la bici, eje de pedalier, ángulo de dirección, etcétera, pero mínimamente, ¿vale? Aquí tenéis la gráfica de cinemática y anti-squad, el level ratio, etcétera, etcétera.
Y aquí, pues un gráfico muy bonito, muy precioso, que no me dice demasiado gran cosa. Los datos del motor, la gráfica del motor, insisto, esto es abundar sobre, llover sobre mojado ya con el tema, la pantalla táctil y los 3 colores principales de cada una de las 2 tipos de bicis, de las de carbono, aquí tenéis los 3 colores, y de las de aluminio con otras composiciones. Bien, hasta aquí nada que objetar. Nos vamos a la geometría, pero antes de eso, no quiero saltarme un detalle para que no os volváis locos. Y es que ahora entraré en lo que es la geometría en sí. La web tiene un fallo. Aviso desde aquí a los chicos de Megamo. Hola, si me queréis ver y si me queréis prestar atención, yo os lo digo de la forma mayor constructiva posible. Tenéis un fallo en la web y además bastante evidente. En la tabla principal de geometría que aparece en la página, en la primera página de la web, está la geometría bien, en la que te dice que con el flip chip en la upper position, en la posición high, tienes esta geometría, y en la posición lower, que sería la posición para enduro, tienes esta otra geometría. Bueno, lo primero, yo aquí no veo si esto se refiere a la bici de 160 o a la bici de 140. En mi cabeza entiendo que esto, con estos ángulos y tal, entiendo que se refiere a la bici de 160. Vale. ¿Y la de 140? Porque habéis puesto una tabla genérica de geometría. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Si te vas a cualquier modelo, por ejemplo, a este, si te vas para abajo a la geometría, resulta que está al revés. En la posición high, 63,5 de ángulo de dirección, y en la posición low de enduro, 64,5. Esto está al revés. Pero es que además lo tenéis en la página web individual de cada modelo, tenéis la geometría al revés. Ya no digo que es la misma geometría en la bici de 160 que en la de 140, lo cual es obviamente imposible. Pero que sepáis que esto lo tenéis mal. Arreglarlo porque está mal. A ver, obviamente, por sentido común, conocimiento y por otras bicis y por los ángulos y las medidas que tiene, yo evidentemente creo, espérate, voy a quitar aquí, yo evidentemente creo que la correcta es esta, pero insisto, yo no sé ver si esto se refiere a la bici de 160 o a la de 140. Esto sí que no lo tengo claro. Pero bueno, vamos allá. Yo supongo, y creo que no me equivoco, si digo que esto es sobre el modelo con 160 de recorrido. Creo que no me equivoco. Siendo así, tomando eso como base, la geometría es rara. La geometría es rara. ¿Mala? No, rara. Es raruna, es raruna. Vamos a decir la posición 3, ¿entiendo? O sea, con el flip chip en la posición upper. Venga, la posición high, vamos a decir. 64,5 ángulo de dirección, joder, lanzadita de cojones. Sin embargo, nos vamos al tallaje SML, solamente tienen estas 3 tallas. Las vainas 449, siendo doble 29, que no lo he dicho, siendo doble 29, bien, el límite, pero bien. El Reach 453, pero fijaros que el salto que hay de una talla a otra, de 453 a 481. Pero ahora atención, que si lo ponemos en la posición teóricamente más para enduro, como si la anterior no lo fuera, como si 64,5 con estas vainas y este ring no fuera para enduro. 63,5 de ángulo de dirección, claro, el wrist se acorta, obviamente, la bici, digamos, hace así, no se va a entender cómo lo estoy poniendo con las manos, pero digamos que la bici, el wrist se acorta, como pasa siempre, y las vainas cambian 1 milímetro, que me parece muy bien, pero hay un salto entre tallas enorme. Esto puede suponer un problema a muchos usuarios, porque sobre todo los que hay mucha gente que le pasa que esté entre tallas. Esto lo ha hecho muy bien Mondraker con esa ML, y para mí, desde ya lo digo, pero esto ya viene de la Gen 3, para mí la bici que mejor ajusta los tallajes es la Turbo Levo, sin duda. O sea, ese tallaje de S1, S2, S3, S4, tal, está que te cagas, igual que Mondraker. Aquí, la gente que mida, por ejemplo, así a bote pronto, te digo, la gente que mida 1,75, hostia, lo va a tener difícil. El que mida 1,80 probablemente se vaya más a la M, ¿no? Pero el que mida 1,75 o 1,80 que le gusten las bicis más cortas, a lo mejor, muchos problemas de talla. Pero insisto que todo esto, tomarlo entre comillas, porque en la web no está claro a qué bici se refiere exactamente. Yo estoy dando por hecho, por sentido común, que esto se refiere a la de 160, pero que igual me equivoco. Esto me lo aclararéis, incluso a lo mejor me lo aclaráis vosotros, ¿no? Entraríamos en lo que es la gama, pero aquí
tirando de contactos, tirando de infiltrados, vais a ver una tabla que lo explica mucho mejor la gama que esto que veis en la web, que es todos los modelos aquí a cajo porro. Tienes desde la tope de gama, pasando las 4 de carbono con la tope de gama. Porque son 3 y luego hay una... Esto es un poco lo que dije el otro día en el vídeo de la Turbo Levo, ¿no? O sea, para mí la gama son estas 3, la R... ¿Cómo es? CRB 07, 05 y 03, y luego la 01, que es una cosa como muy... Como hoy no la estoy enseñando. Para mí la gama son, digamos, de carbono son estas 3, la CBR 07, 05 y 03. Y la 01 es una cosa muy loca que tiene una peculiaridad que os voy a enseñar ahora. Pero lo dicho, tengo una cosa que me ha pasado un infiltrado, que la pongo ya aquí en primer lugar, que vais a ver mucho mejor el tema de las gamas. Ahora me voy a tener que mover porque como veis la tabla está muy... Bueno, aquí lo tenéis. Tenéis las versiones de carbono de la bici, o sea, digamos la parte de gris de arriba son las de carbono y la parte de abajo, como lo podéis ver, más blanca, son de aluminio. Aquí tenéis las 4 versiones, bueno, 3 más 1 versiones de carbono, de la de enduro y las 3 versiones de carbono de la de trail. ¿Ok? Y aquí tenéis las 3 versiones de aluminio de la de enduro, que es fácil de ver por los recorridos de 160, salvo uno que tiene 150. Es que tiene muchas cosas raras esta bici. Tiene muchas cosas raras esta bici. Y la trail, ambas versiones, solamente tienen 2 versiones. En esta creo que acierta muy bien. De hecho, no entiendo por qué no la han hecho en todas. Bueno, sí lo entiendo, pero no lo entiendo. O sea, lo entiendo, pero no lo entiendo. Con la Fox 34, si es que siendo de 140, ¿por qué coño no han puesto la de 34? Hubieras quitado más peso todavía. No hace falta esta bici una de 36. Claro, ¿a qué juegan? Que lo vais a entender ahora en cuanto que os lo diga. Y en esta que se ven los 2 modelos de aluminio se entiende perfectamente. Porque han escogido la nueva Fox 36 versión SL, que es hiperligera e hipercara. Tengo que añadir yo. Por eso tenéis esta misma bici en la Fox 34, la Rison Air AL15 en 22,1 kilos declarados, y la otra con 36, pero en 20,5, aparte de que lleva XT. Pero bueno, fijaros que las ruedas también varían, pero que el montaje es muy parecido. Pero aquí es donde está la madre del cordero. Porque si nos vamos, saltamos a las de carbono, aquí han hecho más o menos igual. En las Rison Air, o sea, es decir, la Trail, han colocado la Fox 36 SL, mientras que en las de carbono más hardcore han puesto la Fox 36, vamos a decir, normal, excepto la CR5, que lleva la 36 Performance. Claro, un poquito más de peso. Echadle un ojo a este gráfico que os he puesto porque lo vais a tener mucho más claro, que aparte de decirlo, que al final es recitar una cantidad de números que te pierdes. Echadle un ojo a esta tablita que os he puesto, que seguro que os va a aclarar muchas cosas. Pero vamos, espérate un segundito que me pongo aquí las 2, vale. Pero vamos ya con los modelos exactamente. Voy a empezar por los de aluminio. Aquí tenéis me pongo aquí mejor. Aquí no molesto. Aquí tenéis la tope de gama de aluminio en enduro, por los 160 milímetros, que está muy bien dimensionada en cuanto a componentes, un precio contenidito para ser aluminio, está muy bien dimensionada. Y con los amortiguadores todos de 210 por 55, que es una medida estándar, medida que lleva la Levo, medida que lleva la Focus, por ejemplo. Es una medida como muy estándar. Cartucho nuevo de la horquilla Factory 36 Kashima. Muy bien montada. La verdad es que yo a esta bici de aluminio no le pongo demasiadas pegas. Nos vamos a la tope de gama en trail, en 140 de suspensiones. Insisto que lo de la geometría a mí me lo van a tener que explicar. Que tenga la misma geometría la de 140 que la de 160, yo no lo entiendo. Y el flip chip no la puede cambiar tanto, es imposible. Porque entonces estaríamos hablando que tiene 2 posiciones, cuando en la página web dice que tiene 4, que me cuadran 2 por cada modelo. O sea, el modelo de 160, si cambias el flip chip, te salen 2 medidas, y el modelo de 140, si cambias el flip chip, te salen otras 2 medidas, pero son medidas diferentes. No pueden tener las mismas medidas el modelo de 140 y el de 160, no tiene ningún sentido. Pero en fin, me lo salto porque ya te digo que me imagino que esto lo corregirán, me imagino. Pero bueno, de todas maneras, es verdad que si estás acostumbrado a ver geometrías y tal, te puedes hacer el cálculo fácil de lo que altera la geometría, que más o menos suele ser, por ejemplo, un grado de ángulo de dirección aproximadamente será. Es decir, la trail tendrá 65,5, con el flip chip se quedará en 64,5 en la posición enduro. Más o menos andará por ahí, pero bueno, hay que decirlo porque, joder, son fallos. Yo creo que son fallos de rápido. Vamos. En fin, sigamos. Me pongo por aquí. Lo dicho,
Estaríamos, como decía antes, con la Fox 36 SL en el caso de las bicis trail de 140. Y lo mismo también, yo creo que muy bien equilibradita. Su geometría aquí de 63,5. Está muy bien equilibradita, echarle un ojo a los componentes, pero a mí me mola. Vale, antes de pasar a las de carbono. Hay una cosa en esta bici, bueno, en la bici, este modelo, ya a simple vista, uno ve que el sistema de suspensión es muy normalito. Esto es un FSR normalito, normalito, normalito y corriente. Pero bueno, para eso estás pagando menos. Que no te estás yendo a la 1, que es una majadería absoluta de precios. Es una cosa sofisticada, pero es una majadería absoluta. O sea que esto habría que probarlo y habría que verlo. Y aparte con esa geometría, como digo, bueno, más que geometría, no, es que la palabra no es geometría. Más que este tallaje tan extraño que tiene en base a sus geometrías, es una bici que convendría probarla. Claro, ¿cuándo se va a poder probar? Si es que no existe. O sea, yo creo que mínimo, vamos, dudo que veamos ninguna bici de estas antes del verano. Lo dudo. Estamos ahora mismo a 11 de abril, ¿vale? A mediados de abril, más o menos, dudo que veamos ninguna bici de estas. Pero bueno, tenedlo en cuenta y ya está. Yo sigo. Nos vamos a la tope de gama de carbono de la de enduro, de la de 160 de recorrido, tanto delante como detrás. Bueno, aquí hay un tema muy importante en este modelo, porque yo cuando he visto que este modelo se iba a los 12.000 pavos, bueno, primero, a mí yo quiero fumarme lo que les pasa al camello a Megamo para pensar que Megamo, con todos los respetos, va a vender una bici de 11.500 euros. Bueno, esto ya, opinión mía, o sea, pero esto ya cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero a lo que iba. Va montada, por supuesto, con grupos tope de gama, ruedas de carbono, creo que son las de T-Swiss, me ha parecido ver antes, ¿no? Es que estoy hablando de memoria, que antes lo he mirado. Sí, las de T-Swiss de tope de gama de carbono, cubiertas de puta madre. Bueno, a todo esto, en todas las imágenes, algún iluminado ha tenido la idea de, para aligerar peso, hacer los montajes con estas ruedas finas skinwall con exo apenas. Es decir, este peso no es real. Estos pesos no son reales porque estas ruedas no son aptas para hacer enduro. Pero ni duro ni blando. O sea, en cuanto que te metas en un pedregal, estas ruedas son las cuchillas. Esto es papel de fumar. Por eso digo que hay también trampillas que hacen a veces las marcas, como este es el caso, para falsear los pesos. A todos estos pesos, si son reales, que no tengo por qué decir que no, si son reales, yo les añadiría de inicio, solamente con el cambio de cubiertas, 300, 400 gramos más a cada bici. Yo. Sobre todo a las de enduro. Las de trail, vamos a hacer como que nos valen. No me valen, pero vamos a hacer como que nos valen. Pero la de enduro con estas cubiertas, ni de coña, vamos. Ni de coña. Pero a lo que iba, he descubierto también una diferencia que está solo en esta tope de gama, en la de 11.500 pavos. Y es que tiene, y esto también me lo van a tener que explicar, siendo el mismo cuadro, como narices tiene esta un amortiguador con más recorrido. Un 230 por 55. A mí esto que me lo expliquen, pues no lo entiendo. Como no sea que la violeta sea otra. Es la única explicación, pero verdaderamente no lo dice. O sea, estoy mirando, remirando, mirando, remirando, mirando, remirando. Aquí no dice ni pío. Es la única explicación. Yo visualmente, aparte de que es verdad que lleva el Fox X2, pero yo visualmente yo no veo ninguna diferencia. Y lo único que intento entender es que esta parte de la violeta sea otra diferente. Pero me llama muchísimo la atención. Bueno, misterios. Para eso están estos a primera vista, para ver la web y ver curiosidades. Bueno, vamos a ver, cuando salga, ya saldremos de dudas. Nos vamos a la que para mí es realmente el modelo probablemente más interesante de toda la gama, sobre todo, bueno, por supuesto, de las de 160, de las de enduro. Estamos hablando de la CRB03 por 8.000 pavos. Bueno, no se dispara, con el tope de gama de las suspensiones, cambia el X2 por el Fox Float X. Transmisión Shimano XT, aquí recaneado un poquillo más. Aquí han recaneado un poquillo más, pero bueno. Y los frenos Shimano XT. Ruedas, si no me equivoco también, porque voy de memoria, como digo de antes, son de aluminio. Bueno, pero está muy bien. Este montaje por 8.000 pavos, nada mal. Y con este motor, con esta batería, probablemente estamos hablando de la bici más interesante de toda la gama, como decía. Interesante, porque luego ya nos tendríamos que ir. Hay mucho salto a lo que es la tope de gama de las trail, de la Air, las de 140 de recorrido, que estas sí que mantienen el mismo amortiguador de 210 por 55. Todas tienen 210 por 55, salvo la tope de gama de enduro que os he comentado antes. Esta se va a los 12.000 pavos. A mí me alucina.
que es la bici trail de 140, la pongan más cara, cuando en esencia es la misma bici con los mismos montajes, la pongan más cara. Creo que se debe a esto que os comentaba antes. A que al haberle metido la horquilla Fox 36 SL, que es la leche de cara, buscar si queréis Fox 36 SL Factory Gasima, el precio o sea, aparte en precio individual, que lo vais a flipar. Creo que va en función de esto. Creo que esta es la madre del cordero, lo de esta horquilla. Pero bueno, quería comentaros esto de tipo de detallitos. Bien, entrados ahora, porque como digo antes os he puesto el panel, son demasiadas bici, no puedo ir bici por bici, modelo por modelo. Entrados ahora en valorarla. A ver, creo, bueno, para empezar, yo alabo mucho que en este caso Megamo haya apostado por una bici doble 29, que le ha dado la enfermedad ahora a todas las marcas, grandes y pequeñas, por apostar por mullet cerrado. O sea, teníamos, hasta el año pasado hemos tenido un abanico de bicis 29, mullet, convertibles, pero aparte, si es que yo creo, es más fácil hacer una bici doble 29 porque todas las doble 29, te lo voy a poner entre comillas, pero se va a entender, son susceptibles de hacerse mullet, le pones una RB 27,5 ya tienes mullet. Pero creo que para eso existen los flip chips convertibles, etcétera, etcétera. Yo esta cabezonería de cerrarte a que solo sea mullet y les está pasando a casi todas las marcas, yo no la entiendo. Creo que esto viene de Estados Unidos, de que allí está todo el mundo, no lo sé, pero creo que hay que dar más versatilidad. Y aplaudo de aquí a Megamo que hayan apostado por una bici W29, que si tú quieres luego meterle 27,5 detrás, pues allá pelotas, ¿no? Pero yo eso lo aplaudo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tendría que probarla, bueno, esto siempre hay que probar las bicis, ¿no? Pero tengo mis dudillas con el sistema de suspensión. Creo que, por ejemplo, sí que está mejor dimensionado que el de Landflow, que para mí es su debilidad, el sistema de suspensión de Landflow y un amortiguador con tan poquito recorrido. Creo que es su principal debilidad, pero con que sea, por ejemplo, me lo invento, con que sea como las Cube, que las Cube no tienen un grandísimo sistema de suspensión, pero funciona. Es un sistema funcional, es un sistema de suspensión funcional. Acabó. No me compliques la vida. Esto hace lo que tiene que hacer. Ahora, no esperes virguerías, tampoco las estás pagando. Pero creo que es una bici muy bien pensada. Habrá que ver disponibilidades, habrá que ver descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que Megamo ha tirado este tiro muy bien. Por eso digo que me he puesto a hacer esta primera vista, porque creo que es una bici que se puede adaptar muy bien a mucha gente. Hay otro montaje que no quiero dejar pasar, que si nos vamos al... ¿Dónde está? Que se me ha perdido aquí. Que sería la gama de entrada a la de enduro. Espérate que no me equivoque yo. Esta, ¿no? Sí. Esta sería la gama de entrada a la bici de enduro, que sería... ¡Qué color más feo! No me he dado cuenta. Que sería este, claro. Ojo, voy a poner aquí arriba. Que sería la Rison AL07 con los 160 de recorrido, pero claro, lleva un montaje súper básico. La Fox Reading, el combo de XT atrás y los frenos de Ore. Bueno, en fin, o sea, es un montaje, pero claro, estamos hablando de 5.000 pavos de montaje. Aquí esto también es verdad, pero como decía, por lo demás, fijaros que esta, mira, es que antes lo quería decir porque me he acordado. Sin embargo, esta le montan el 230,55. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. La alta de la gama con otro amortiguador con otro recorrido y la baja de la gama también con otro amortiguador con otro recorrido. Lo he flipado cuando lo he visto antes. Yo digo, no entiendo nada. Pero entiendo que la mayoría de la gente se podría pillar este montaje si tienes componentes, que mucha gente le pasa que tienes, bueno, mucha gente le pasa que tiene su horquilla y ponerle los componentes a esta bici. Bueno, es una opción. En fin, chavales, muchas cositas que hablar de esta bici, ya me iréis comentando qué os ha parecido. Chao, hasta luego. Postdata, en la hoja de precios que os he sacado antes hay un detalle que no lo he comentado porque, bueno, tampoco entiendo que 100 euros arriba, 100 euros abajo no es relevante en lo importante, en lo sustancial, pero como muchos de vosotros seguro que ni os fijáis, os lo voy a decir para que os fijéis. Voy a poner por aquí, porque resulta que si te quieres comprar estas bicis, según el color que elijas, hay un precio diferente, porque si te la pidas en el color black, el color negro o naranja, son 100 euros más que si te la pillas en lo que ellos llaman blue, que para mí es verde. Pero en fin, esto cada uno va a decir lo que quiera. Pero es que en las de aluminio igual, si te lo pillas en el dark gray o en el raw que llaman ellos, 100 euros más que en el verde. Tiene cosas rarísimas esta bici, esta gama, Megamo, sois muy raros. Sois muy raros. Habéis hecho un concepto que, joder, tiene sus cosas, pero sois muy raros, tío.
Venga, un abrazo gordo y chao.